Del diencéfalo decir que va a ser una estructura intermedia, ¿verdad? Un cerebro intermedio entre los elementos que se encuentran entre el tronco y las estructuras de la cúspide del encéfalo. El primer punto en el cual se habló de diencéfalo en el proceso embrionario fue alrededor de la quinta semana de gestación, cuando del prosencéfalo, que es una de las 4 vesículas primarias, se desarrolla el diencéfalo, y este diencéfalo va a dar origen posteriormente, a partir de la sexta semana del periodo gestacional, a una estructura consolidada con sus 4 componentes, que serían el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo y el infundíbulo. De decir que los nombres de sus componentes van a estar directamente influenciados por la época en la cual fue descrita. Los primeros anatomistas tenían mucha influencia griega, y entonces el término tálamo, sobre el cual giran las partes como hipotálamo, subtálamo y epitálamo, va a ser un elemento que se va a encontrar ampliamente distribuido en ciencias como la botánica, en la cual hay una parte de la planta que se llama tálamo, en las ciencias biológicas puras como la anatomía, en la cual tenemos el tálamo, y en ciencias un poco más exactas como la arquitectura y la ingeniería. Se conoce como tálamo. El nombre tálamo daría origen a o derivaría de la palabra habitación interior. Entonces, habíamos dicho ya que va a tener como componentes ese diencéfalo 4 estructuras fundamentales para objeto de estudio: el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo y el subtálamo. Es decir, del diencéfalo, que va a tener múltiples caras, que de sus múltiples caras sería la cara inferior del diencéfalo la única que está expuesta a simple vista cuando uno hace una remoción del encéfalo, ¿verdad? La superficie inferior de ese diencéfalo sería la única que vamos a poder ver a simple vista cuando removemos el órgano, y dentro de sus estructuras resaltan elementos como el quiasma óptico, el tracto óptico, el infundíbulo, el tubo cinerio, los tubérculos mamilares. Eso serían a nivel de la cara inferior del diencéfalo. En la superficie superior de ese diencéfalo vamos a encontrar un elemento que hace una especie de techo que oculta esa cara, esa superficie más alta, la superior, que sería el fornix. Recuerden que la primera vez que hablamos de fornix fue en la primera clase de introducción de generalidades, cuando habíamos hablado de las estructuras comisurales, y habíamos dicho que el fornix, después del cuerpo calloso, va a ser la estructura comisural más grande que tiene el cuerpo, de mucha importancia en la clínica. Vamos a pensar en el fornix como una mesa grande de patas curvas, ¿verdad? El fornix va a tener un cuerpo, y de ese cuerpo, en la región anterior, se van a desprender los 2 pilares anteriores y los 2 pilares posteriores, que son curvos. Ese haz grueso de fibra se origina en el hipocampo de los lóbulos temporales, se arquea hacia atrás sobre el tálamo y termina en los tubérculos mamilares. Entonces, 2 pilares anteriores a nivel de hipocampo derecho e izquierdo, y 2 pilares posteriores a nivel de tubérculo mamilar derecho e izquierdo en la parte posterior. La verdadera pared superior de ese diencéfalo va a estar formada por el techo del tercer ventrículo. Esos serían los límites. El inferior ya lo mencionamos, el superior. Vámonos ahora a los límites laterales del diencéfalo. La limitancia lateral del diencéfalo va a estar dada por la cápsula interna, ¿verdad? Que, igual que el fornix, va a ser una estructura, aunque no comisural, pero sí va a ser una estructura de sustancia blanca que constituye un corredor de fibras que conectan la corteza cerebral con el tronco y la médula espinal en ambas direcciones. Recordemos que la cápsula va a estar atravesada, va a tener una rodilla, un brazo anterior y posterior, y que va a ser un sitio de aferencia y inferencia desde y hacia la corteza cerebral. Ya habíamos visto entonces que están la superficie inferior, la superficie superior, la superficie lateral, y
a pesar de que el tálamo es una estructura compacta, tenemos esto. Solicita anotar el contenido compartido. ¿Qué significa esto? ¿Qué dijo, doctor? ¿Ustedes no están viendo esto que estoy viendo yo en pantalla? Sí, doctor. No, doctor. O sea, solo la diapositiva. Pero el mensaje que usted dice, no. Cristina Salazar Serrano. Sí, doctor, yo quería cerrar algo y sin querer apareció aquí una opción que me da. Pero no, sí se puede ver todo. Ah, ya. Ok, no pasa nada. No pasa nada. Seguimos. Les decía que a pesar de ser una estructura compacta, el diencéfalo, y que tiene unos límites relativamente bien definidos que ya acabamos de mencionar, existe una estructura medial, ¿verdad? Vamos a ver que él se va a encontrar atravesado por el tercer ventrículo, y el estar atravesado por el tercer ventrículo va a dar origen a una superficie medial del diencéfalo, que estaría formada en la parte superior por el tálamo y en la parte inferior por el hipotálamo. Esas serían las características generales del diencéfalo como tal, su esbozo de origen embriológico, que sería alrededor de la cuarta semana. Alrededor de la sexta semana habíamos dicho que ya van a encontrarse bien delimitadas estas estructuras que vemos aquí en el interior del diencéfalo, es decir, el epitálamo, el subtálamo, el hipotálamo y el tálamo. Y a partir de la sexta semana lo único que harían sería madurar y crecer en la vida fetal hasta el periodo postnatal. Habíamos dicho el significado del término tálamo en el nombre de cada uno de estos elementos. Habíamos hablado de los límites, es decir, la ubicación geográfica y la relación anatómica del diencéfalo. Vamos a empezar a hablar ahora de cada uno de los elementos del desarrollo del tálamo, que sería el primer componente que tenemos allí en pantalla, el tálamo. El tálamo es una estructura que tiene una forma más o menos ovalada. Los primeros anatomistas lo comparaban con un huevo de una palomita pequeña, de una codorniz pequeña. Tiene un eje anteroposterior alrededor de 3 centímetros y tiene un par de ejes de 1.5 centímetros cada uno, aparte del anteroposterior. Su extremo más estrecho se encuentra en la porción más cefálica o anterior y forma la pared posterior del agujero interventricular. Se conoce con el nombre de núcleo anterior, ¿verdad? En contraposición, la estructura más posterior va a ser la más ancha, ¿verdad? La que está al final, el núcleo más ancho, y se conoce con el nombre de pulvinar del tálamo, ¿ya? Entonces estamos hablando del tálamo. Tiene una forma ovoide, va a tener dos polos, por decirlo de alguna manera, un polo anterior y un polo posterior. El polo posterior va a ser el núcleo más grande que él tiene, que es el pulvinar. El polo anterior está constituido por los núcleos anteriores, van a ser mucho más estrechos. Desde el punto de vista arquitectónico, ese tálamo va a recibir aferencia desde muchas estructuras corticales y subcorticales, y clínicamente va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las lesiones que asientan en esa parte del diencéfalo van a traducirse clínicamente en desórdenes absolutos o relativos de la sensibilidad contralateral, ¿verdad? Es una estructura, vuelvo y repito, que se comporta como aferente y eferente a la corteza cerebral. Es decir, ella recibe información de la corteza cerebral, pero por otro lado también es la responsable de que avancen fibras o haces que vienen desde las estructuras segmentarias hacia la corteza cerebral, ¿ya? Para eso solo tendríamos que recordar la mayor parte de las vías de la sensibilidad, excepto
la vía olfatoria, todas las demás vías de la sensibilidad van a hacer un relevo a nivel del tálamo, en uno u otro núcleo, pero van a hacer relevo ahí. De igual manera, dentro del tálamo vamos a encontrar núcleos que son especializados en función motora y van a jugar un papel determinante en el proceso de modulación del movimiento voluntario. ¿Ya? Entonces, entremos en detalle en relación a los núcleos del tálamo. Vamos a hablar de los núcleos ventrales del tálamo. Los núcleos ventrales del tálamo, por excelencia, serían los cuerpos geniculados lateral y medial, que forman parte de lo que ya conocíamos del pasado como estructuras de relevo del sistema visual y auditivo, ¿verdad? El núcleo ventral posterior, que es un núcleo eminentemente somatosensitivo, y los núcleos ventrales laterales y anteriores, que forman parte de las áreas motoras de la corteza cerebral. En algún momento, en el parcial pasado, cuando hablábamos de las vías motoras, el movimiento voluntario realmente no empieza en la quinta capa gigantocélulas piramidales de Betz, como habíamos aprendido en la vía piramidal. Para que ese movimiento parta de la vía piramidal tradicional que nosotros conocemos, tienen que producirse un periplo de la intención del movimiento. Es decir, cuando yo deseo tomar el celular para ver la hora, para atenderlo, para lo que sea, quiero tomar el celular, primero tiene que existir una intencionalidad de un movimiento voluntario. Esa intencionalidad que nace en el lóbulo frontal viaja al área prefrontal, y el área prefrontal se sumerge en estructuras subcorticales, como por ejemplo el tálamo, los ganglios de la base, el cerebelo, y lo que hacen en ese periplo, en ese trayecto por esas estructuras, es refinar la carga eléctrica del movimiento, ¿verdad? Es como que usted introduzca la caña de azúcar al central y por el otro extremo sale el azúcar refinada. Bueno, eso es lo que pasa con la vía piramidal y la intención del movimiento. Empieza un recorrido, esa intención del movimiento, por estructuras subcorticales que se encargan de refinar la somatotopía del movimiento. Una vez que está refinada la somatotopía del movimiento, entonces vuelve al área motora primaria, y nace el recorrido que ya ustedes conocen del parcial pasado. Entonces, aquí vamos a encontrar núcleos motores, núcleos sensitivos, núcleos multimodales, que van a ser los responsables de establecer qué cosas, todo lo relacionado con las interconexiones internas. Hay núcleos como por ejemplo el núcleo reticular del tálamo, que va a estar especializado en el intercambio de señales entre otros núcleos internos. Ese es un núcleo eminentemente multimodal. Las neuronas del tálamo vamos a encontrar que se encuentran ampliamente conectadas bidireccionalmente con la corteza cerebral, que era lo que mencionábamos anteriormente cuando decíamos que era una vía desde y hacia el paso de la corteza. El ejemplo clásico era todas las vías sensitivas del sector olfatorio para las funciones que van a la corteza, y el ejemplo clásico era el periplo que desarrolla la intención del movimiento antes de ejecutarse en la vía piramidal. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, vamos a seguir viendo. Esta es una cara posterior del tálamo. Nótese cómo el pulvinar del tálamo, pulvinar derecho e izquierdo, porque tenemos dos tálamos, ¿verdad? Van a ser las estructuras nucleares más grandes que tiene el órgano como tal, es decir, la mitad. Y aquí vamos a ver la clasificación de la cual les hablaba yo, de los núcleos, que se clasifican en núcleos sensoriales, núcleos motores, núcleos límbicos, multimodales e intralaminares. Un ejemplo de cada uno de los elementos. Núcleos sensoriales, bueno, el cuerpo geniculado lateral y medial, el núcleo ventral posterolateral y posteromedial. Núcleos eminentemente motores,
el núcleo ventral anterior y lateral, núcleos del sistema límbico, que va a estar constituido por el hipocampo, la corteza olfatoria y parte de la corteza cerebral. Bueno, pues esos núcleos serían el núcleo anterior y dorsomedial del tálamo. Núcleos multimodales que van a ser especializados en la función de interconexión de los núcleos de la cara interna del tálamo. Allí vamos a tener al pulvinar, al lateral posterior y dorsal del tálamo, y los núcleos intralaminares, que serían el reticular, el centro mediano y el núcleo laminar. Intralaminar, perdón. Todos estos van a ser coadyuvantes de los núcleos multimodales. Vamos a avanzar. Vamos a hablar de los elementos aferentes, eferentes y las funciones de los principales núcleos sensitivos. Allí hablaremos de núcleos como el pulvinar. El pulvinar va a recibir aferencias del cuerpo geniculado lateral medial, de los colículos superiores y de los colículos inferiores. Y sus eferencias van a estar dirigidas a la corteza de asociación visual. Obviamente su función es de procesamiento visual. Pregunto, ¿por qué motivo ustedes creen que el núcleo pulvinar va a tener una eferencia hacia la corteza de asociación visual si recibe información del cuerpo geniculado lateral y medial? A ver, ¿en qué tipo de actos neurológicos estaría, o reflejos, estaría implicado el pulvinar para que el DN derive, tribute su información eferente a la corteza de asociación visual? Mediación. Disculpe, no estaba escuchando bien. Hablen sin miedo, que no se están evaluando. A ver, ¿qué me decían? Que no, por el internet no escucho muy bien, pero no sé si el pulvinar actúa como mediación, como mediador. Sí, eso no tiene, ahí no hay problema. Claro que tiene que ver como mediador. Pero mi pregunta es, a ver, vamos a hacer la pregunta de otra manera y vamos a tratar de que rinda el tiempo, porque es largo y tengo mucho interés en terminar la clase de hoy con ustedes. El cuerpo geniculado lateral, ¿qué tipo de información recibe? Visual. Visual. ¿Y el cuerpo geniculado medial? Auditivo. Auditiva. ¿Y el cuerpo geniculado lateral y medial reciben informaciones distintas? ¿Cómo ustedes explicarían que toda la información que llega al pulvinar, tanto de los colículos superiores e inferiores como del cuerpo geniculado lateral y medial, vaya a terminar como eferencia exclusiva en la corteza de asociación visual? ¿Cómo integramos toda esa información en la corteza de asociación visual? Doctor, ¿no es cuando uno escucha algo y por eso que escucha gira a ver hacia ese lado? Reflejos óculocefalogiros. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Cuando giramos los ojos y la cabeza en torno a un estímulo auditivo. Seguimos, núcleo geniculado lateral recibe sus aferencias del tracto óptico y, como es de esperar, su eferencia es exclusiva para la corteza visual primaria, ¿verdad? Obviamente integrando funciones de visión. Si eso es así, entonces las aferencias del núcleo geniculado medial, ¿cuáles son? O cuerpo geniculado medial, cualquiera de las dos estructuras está haciendo referencia a lo mismo. Chicos, vamos, pues eso es octavo par craneal, ya eso está evaluado y aprendido, según. ¿Cuál sería la aferencia del geniculado medial? El brazo del colículo inferior, ¿verdad? Y su referencia en consecuencia sería la corteza auditiva primaria, funciones de audición. El núcleo posterolateral
recibirá aferencias del espinotalámico y el lemnisco medial, y su eferencia tributará exclusivamente a la corteza sensitiva primaria, responsable de la integración de la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa. Núcleo ventral posteromedial. Va a ser un sitio, es un núcleo de relevo de la información trigémino-trigeminal y de información gustativa. Proyecta igual a la corteza sensitiva primaria. Esos serían los núcleos sensitivos más relevantes. Allí los tenemos en pantalla, ¿verdad? Núcleo ventral posterolateral recibe aferencias del tracto espinotalámico y el lemnisco medial. Tributa su eferencia a la corteza sensitiva primaria y sería el responsable de intervenir en la sensibilidad somática del lado contralateral del hemicuerpo. Recuerden que ya a ese nivel del núcleo la información decusó. ¿Dónde depusa esa información? A ver, el espinotalámico, ¿dónde depusa? Apenas En la médula. ¿Y qué parte de la médula? La médula tegmental. Ah, En la comisura blanca anterior. Seguimos. Núcleo ventral posterolateral del tálamo. Recibe información de qué tipo? Del tracto trigeminotalámico y el área gustativa pontina. Su aferencia es proyectada ¿a dónde? O él constituye una aferencia ¿de quién? De la corteza sensitiva primaria. Y es el responsable de la sensibilidad somática contralateral de la cara y el gusto. Núcleo geniculado medial, habíamos dicho que recibe la información del brazo del colículo inferior, proyecta la corteza auditiva primaria. ¿Dónde queda la corteza auditiva primaria? en el área 41 y 42 de Europa. Acumulaciones. Ese es el nombre. ¿Y dónde queda? Sí, acumulaciones temporales, Ram. Y ahí estamos bien cerca, estamos en el lóbulo temporal, responsable de la audición consciente. Y el núcleo geniculado lateral, que recibe información del tracto óptico, la tributa al área 17 y obviamente tiene que ver con la función de la visión. El pulvinar ya lo habíamos analizado de primero, va a proyectar la corteza de asociación visual y tiene que ver con el procesamiento visual y la integración de reflejos como el óculo, céfalo, giro. Recibe aferentes del cuerpo geniculado lateral, del cuerpo geniculado medial y de los colículos superiores y los colículos inferiores. Avancemos, vamos a ver el gráfico de las proyecciones, ¿verdad? Las principales conexiones aferentes y eferentes de los núcleos ventral posterior lateral y ventral posteromedial del tálamo. El espinotalámico, por un lado, el lemnisco medial y por el otro las estructuras trigeminales y las fibras gustativas. Miren el recorrido que hacen, cómo el fascículo trigeminal y las fibras gustativas llegan al núcleo ventral posteromedial y de ahí se proyectan por la cápsula interna hacia sus destinos, constituyendo de ahí en adelante una eferencia, y en el lado contralateral tenemos toda la información de la sensibilidad. ¿Estamos claros? Que por supuesto ya a la altura de ese gráfico se encuentra completamente decusada la información. Vamos a ver el otro gráfico de las conexiones aferentes y eferentes del pulvinar. Habíamos dicho que es el núcleo más grande y que va a tener funciones de integración y implicación en el reflejo, óculo, céfalo, giro. ¿Dudas? Bien, vamos a continuar hablando y hablamos de los núcleos sensitivos más relevantes. Vamos a hablar ahora de los núcleos motores. Dentro de los núcleos motores más relevantes están el ventral lateral, anterior y el intermedio. Los tres ventrales, ¿verdad? Los núcleos motores son ventrales. Ventral anterior, lateral e intermedio.
núcleo ventral anterior recibe sus aferencias de los ganglios basales y va a constituir un eferente de la corteza premotora. Tiene que ver con la modulación en la iniciación y planificación del movimiento voluntario. Núcleo ventral lateral recibe aferencias del cerebelo y los núcleos basales, y sus axones se van a constituir en una eferencia primaria a la corteza motora primaria, ¿verdad? Los participantes esperan en sala de recepción. Ariadna Valareso y no sé quién más. ¿Son de aquí, de este paralelo? Sí. Ok, ya le dimos entrada. Entonces, sigamos con los núcleos motores. Hablemos ahora del ventral intermedio. El ventral intermedio va a recibir sus aferencias del cerebelo y va a ser una eferencia exclusiva de la corteza motora primaria. Tiene que ver con la coordinación del movimiento. Entonces, núcleos ventrales, ya sabemos ya que van a ser motores por excelencia. Esos núcleos ventrales van a recibir, son tres, ¿verdad? Lateral, anterior e intermedio. El lateral va a recibir aferencias de los dos sitios que reciben, el anterior y el ventral, es decir, cerebelo y ganglios basales. El anterior solo ganglios basales y el ventral solo cerebelo. En los tres casos proyectan a corteza motora. En el caso del ventral lateral, corteza motora primaria, igual que el ventral intermedio. Y el ventral anterior va a proyectar a la corteza premotora. Los tres casos se encuentran implicados, como lo dice su nombre, en la función de modulación del movimiento a distintos niveles. Tenemos allí la tabla representativa con los núcleos de naturaleza motora que se encuentran ubicados allí. ¿Seguimos? Aquí tenemos el gráfico con la representación de las principales conexiones aferentes y eferentes del ventral lateral del tálamo, ¿verdad? Recordemos que el ventral lateral del tálamo va a recibir aferentes del cerebelo y de los núcleos basales. Sus fibras, una vez que pasan por el núcleo ventral lateral, van a constituirse un eferente exclusivo de la corteza motora primaria y van a modular el movimiento en la coordinación, ¿ya? El otro elemento sería las conexiones del núcleo ventral anterior del tálamo. Habíamos dicho que el ventral anterior va a recibir información específicamente de los ganglios basales. Esa información se va a constituir en una eferencia a la corteza premotora y va a guardar relación con la iniciación y planificación del movimiento. Por último, creo que viene también, no viene el gráfico de el núcleo que falta, ¿ya? Vamos a hablar ahora de los núcleos límbicos y de proyección inespecífica. Ya vimos los sensitivos, ya vimos los motores y ahora vamos a hablar de los núcleos límbicos y de proyección inespecífica. Esos núcleos serían el núcleo anterior de la memoria y las emociones, el medio dorsal y el centro mediano, implicados en procesos de cognición, es decir, memoria, aprendizaje, emociones. Núcleo anterior de la memoria y las emociones. Sus aferencias serán el fascículo mamilotalámico. A partir de lo que queda de semestre, cada vez que estemos analizando algún tipo de lesión o función que implique procesos de aprendizaje, necesariamente vamos a tener incorporados en la mayor parte de los casos los fascículos mamilotalámicos, derecho e izquierdo.
que van a constituir, en el caso del núcleo anterior de la memoria y las emociones, una eferencia directa a la corteza del cíngulo. ¿Para qué? Para el almacenamiento de los recuerdos. Núcleo medio dorsal, aferencias del lóbulo temporal, el cuerpo amigdalino y el hipotálamo. Esas fibras que pasen, que hagan relevo allí, se van a constituir en una eferencia a la corteza prefrontal, modulando la motivación de la conducta y las emociones. Y el núcleo centromediano va a ser el responsable del contenido emocional del dolor. Va a recibir aferencias de las vías lentas del dolor y va a proyectarse como una eferencia a las proyecciones corticales inespecíficas. Tenemos allí la tabla representativa con los núcleos aferentes, eferentes y funciones del aparato nuclear límbico y las proyecciones inespecíficas del tálamo. ¿Estamos claros? Avancemos para ver cómo las estructuras de estos núcleos terminan directamente haciendo relevo en eferentes específicos. Vamos a ver aquí, miren el primer núcleo, que sería el núcleo anterior de la memoria y las emociones, cómo a través del fascículo mamilotalámico se proyecta la corteza del cíngulo relacionado con el proceso de almacenamiento de recuerdos, ¿verdad? Almacenamiento del conocimiento. Después de eso, vamos a hablar de las principales conexiones del núcleo dorsomedial del tálamo. Habíamos aprendido que el núcleo dorsomedial del tálamo o medio dorsal del tálamo recibe aferente del lóbulo temporal, el cuerpo amigdalino, el hipotálamo, se proyectan a la corteza prefrontal y está relacionado con la motivación de las conductas y las emociones. El último sería el esquema de las conexiones aferentes y eferentes de los núcleos intralaminares del tálamo. ¿Ya? Ahora vamos a avanzar para sentar las bases de los principales síndromes que se ven en esta parte de la clase, ¿verdad? Los síndromes que tienen origen en el tálamo. Y para eso, directamente nos vamos a incorporar una variable más a las estructuras nucleares, que sería la vascularización. Es imposible que hablemos de síndromes a estos niveles sin que no estén bien identificados los elementos vasculares. Vamos a encontrar que el tálamo va a estar dividido a efectos de vascularización en 5 áreas. Un área posterolateral, un área anterolateral, un área medial, otra área lateral pura y un área posterior. Cada una se va a encontrar irrigada por un vaso específico. Y ese vaso específico, a su vez, va a irrigar estructuras específicas. Veamos la tabla. Aquí tenemos riego del tálamo, territorio, aquí lo tienen, posterolateral, anterolateral, medial, lateral y posterior. A efectos de estudio, esto que está aquí lo vamos a obviar, no lo vamos a estudiar, ¿verdad? Los sinónimos, pero el riego, el origen y la estructura irrigada sí la vamos a estudiar, ¿no? Como vemos aquí, el territorio posterolateral es irrigado por la geniculotalámica, que es una rama que deriva de la cerebral posterior. Y esto que tienen aquí al lado es el conjunto de estructuras nucleares que se encuentran irrigadas, favorecidas por esas arterias, ¿verdad? El ventral posterolateral, el ventral posteromediano, el geniculado medial, el pulvinar. Cada uno de esos elementos está irrigado por la posterolateral y en consecuencia los síntomas de la oclusión total o parcial de este vaso van a salir de la función de estos núcleos que se encuentran
aquí, ¿ya? Territorio anterolateral irrigado por la arteria tuberotalámica, que es una rama de la comunicante posterior. ¿Irriga qué cosa? Esos núcleos que están allí, el ventral anterior, el ventral lateral, el dorsal medial y el AB, ¿cuál es? Hola. ¿Me escuchan? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Aquí tenemos una B y una A. Y al final tenemos una A y una B. Este es el ventral anterior. Y el final, el del final no es el mismo que este. El del final es el anteroventral. ¿Ok? Seguimos, jóvenes. Territorio talámico medial, arteria paramediana, raíz de la basilar, es un tributario, deriva de la raíz de la arteria basilar, que a su vez deriva de la cerebral posterior. Todos estos son los núcleos que se encuentran favorecidos por el riego de este territorio y de este vaso. Territorio lateral, coroidea anterior, posterior, coroidea posterior. El territorio lateral, el territorio posterior y el territorio posterolateral van a ser los territorios que con mayor frecuencia en la práctica médica se dañan, ya sea por oclusión o por hemorragia, ¿verdad? Pero van a ser los territorios que van a aportar el número mayor de eventos cerebrovasculares talámicos en el ejercicio médico. Cualquiera de los tres, de forma independiente o combinada, cuando restringen masivamente el aporte sanguíneo, sería responsable del desarrollo de síndromes comatosos. ¿Ya? Aquí tenemos las estructuras que se encuentran, nucleares que se encuentran afectadas. Vamos ahora a hablar a detalle de cada uno de los territorios y los síndromes. Empecemos con el territorio posterolateral, que habíamos dicho está irrigado por la arteria geniculotalámica, que es un derivado, un afluente de la arteria cerebral posterior. ¿Qué pasa cuando se afecta la geniculotalámica? Bueno, pueden suceder dos cosas. Una, que el infarto sea completo, y en ese caso vamos a tener lo que se conoce con el nombre de síndrome de Dejerine-Roussy, o puede ser que el infarto sea parcial, es decir, que el vaso no se haya ocluido del todo, sino parcialmente. Y en ese caso vamos a tener otros síntomas, ¿verdad? Para que sea un síndrome de Dejerine-Roussy por una oclusión de la geniculotalámica completa, estaríamos diciendo que nuestro paciente puede tener disestesia, hemiparesia, negligencia hemiespacial, puede tener desórdenes del movimiento que ya ustedes conocen del parcial pasado como el movimiento coreico, ¿verdad? Pero hay un síntoma que no puede faltar, y si falta, entonces compromete el diagnóstico. Si él falta, definitivamente no estamos hablando de un síndrome de Dejerine-Roussy. Y ese síntoma sería la pérdida pansensorial contralateral. Significa que nuestro paciente no va a tener sensibilidad al tacto, al dolor y a la temperatura en la mitad contralateral completa del cuerpo. Cuando digo completa, estoy hablando de fascio brachiocrural, cara, brazo y pierna. ¿Estamos claros? Síndrome de Dejerine-Roussy, oclusión completa de la geniculotalámica. ¿Qué pasa cuando la oclusión es parcial? Pues lo que tienen allí. El paciente va a tener disminución del dolor y del tacto en la parte del cuerpo que te afecta, que puede ser la cara, el brazo, la pierna. No puede ser todo, porque entonces pansensorial. ¿Ya? Pues
puede ser que nuestro paciente tenga disartria ocasional, que es un trastorno para la articulación de palabras, defectos del campo visual, no debe tener hemianopsia, ¿verdad? Y los defectos perceptuales visuales, es decir, los defectos en la percepción de la visión, son cuando junto con la oclusión de este vaso también hay un infarto de la arteria cerebral posterior concurrente, es decir, se infarta esta y el tronco. ¿Entendió? Ok. Digamos entonces. Vamos a hablar de los síndromes talámicos, los síndromes de dolor talámico propiamente. Van a ser 4 síndromes, los síndromes del dolor talámico. El síndrome de dolor talámico 1, conocido también como analgésico, síndrome de dolor talámico 2 y 3, y el síndrome de dolor talámico 4, que se conoce con el nombre de algésico puro. El síndrome de dolor talámico 1 o analgésico. Esos 4 síndromes van a comportarse en torno a 4 variables, que serían el dolor central, 1, vibración, tacto y articulación, 2, dolor y temperatura, 3, y el cuarto elemento sería la respuesta de los potenciales evocados somatosensoriales. ¿Cómo se comporta el síndrome de dolor talámico 1? En ese síndrome el dolor central está completamente ausente. La respuesta a la vibración, el tacto, la articulación, el dolor y la temperatura está perdida. Y la respuesta de los potenciales evocados somatosensoriales también está ausente. Los síndromes 2 y 3 tienen los mismos comportamientos, es decir, están ausentes al dolor central, está el dolor central ausente, hay una pérdida de la vibración, la percepción de la vibración, el tacto y la articulación, hay una persistencia del dolor y la temperatura, y la diferencia entre el 2 y el 3 está dada por la respuesta de los potenciales evocados somatosensoriales. En el 2 hay una ausencia de la respuesta a los potenciales evocados somatosensoriales, y en el 3 están reducidas las respuestas de estos potenciales evocados, ¿ya? El cuarto, que sería el síndrome algésico puro, insisto, el primero es analgésico y el último es algésico puro, es decir, muy doloroso. En ese síndrome vamos a tener que el dolor central está presente, igual que las segundo y tercer grupo de características, es decir, la respuesta a la vibración, al tacto, la articulación, el dolor y la temperatura, y la respuesta de los potenciales evocados somatosensoriales va a ser total y completamente normal. Sí, el 2 y el 3 tienen el mismo comportamiento, excepto por la respuesta de los potenciales evocados. El 2, el 3 y el 4 tienen el mismo comportamiento, excepto por la respuesta de los potenciales evocados, que en el 2 es ausente, en el 3 es reducida y en el 4 es normal. Y el 1, bueno, pues ya vimos ya que va a diferir en relación a los otros dos con respecto al dolor central y a los potenciales evocados somatosensoriales. Vamos a seguir. ¿Dudas hasta aquí? Cuando se termine, se desconecte la reunión, volvemos a conectarnos en el mismo enlace. ¿Ok? Sí, doctor. Entonces vamos a ver si nos da tiempo a hablar en esos minutitos que quedan allí del territorio anterolateral, irrigado por la tuberotalámica, que es una derivada de la comunicante posterior. ¿Qué va a suceder cuando se ocluye ese vaso? Vamos a encontrar un paciente con paresia facial para la expresión de emoción, va a haber hemiparesia, defecto de los campos visuales, puede encontrarse la pérdida sensorial, y el síntoma nuevo y relevante serían las manifestaciones de deterioro cognitivo, ¿verdad?
En relación a eso, identificar 3 tipos fundamentales de deterioro cognitivo que van a estar relacionados o más bien van a estar exteriorizados de forma distinta en dependencia de la gravedad de la lesión de la oclusión, si es unilateral o bilateral, si es parcial o es completa. Las alteraciones van a ser en la memoria verbal, en la memoria de la retención de la información y el conocimiento, y en la memoria de codificación o interpretación del lenguaje, ¿verdad? Ya sea del lenguaje numérico, del lenguaje escrito, del lenguaje hablado. Estos serían los elementos clínicos que vamos a ver en el síndrome de compromiso del territorio anterolateral del tálamo por oclusión parcial o total de la tuberotalámica, que es una comunicante, una arteria que deriva de la comunicante posterior. Tal y como vemos allí, tenemos la hemiparesia facial para movimientos de emociones, un término con el cual se van a familiarizar mucho más cuando hablemos de las enfermedades clásicas de los ganglios basales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Semiológicamente eso se llama facie inexpresiva o facie de Mona Lisa. La hemiparesia es otro síntoma acompañante. El defecto del campo visual, cuando hay infarto de la arteria cerebral posterior, como dice allí. El deterioro neuropsicológico grave, que se puede expresar en el lenguaje hablado, en déficit del intelecto y la memoria. Tenemos allí la clasificación de los 3 tipos conductuales y anatómicos de deterioro de la memoria. A, el defecto de codificación grave vinculado con lesiones en los cuerpos mamilares. Recuerden que ya habíamos dicho que las estructuras mamilares juegan un papel importante en la cognición, así como el fascículo mamilotalámico, ¿verdad? El funcionamiento de la memoria de estos pacientes nunca se aproxima al 10, que es normal. El segundo tipo sería una forma más leve de déficit de la memoria, caracterizado por distracción grave atribuible a lesión en los núcleos intralaminares y talámicos mediales. Y el tercer grupo son alteraciones de la memoria en relación al recuerdo, al registro y la retención, ¿verdad? Y vamos a ver que aquí se encuentra afectado el tracto mamilotalámico. Es común en las alteraciones de la memoria, que pueden ser pasajeras o permanentes, que es lo que se conoce como amnesia parcial o total. Vamos a continuar. ¿Alguna duda en relación al territorio talámico anterolateral? Doctor, discúlpeme. Era mejor que comencemos la otra, porque igualmente todo lo que se está proyectando sale un mensajito. Tenés que estar bloqueando la vista. Pero ya para no más cambiar. ¿Qué me dice? ¿Que salgamos de aquí, abramos la otra reunión? Sí. Sí, vamos a hacerlo.